Estimados ponentes, se les recuerda que tienen 10 minutitos para conversar, sí, para hablar de sus ponencias. Al final abrimos micrófonos y tienen 3 minutos para responder a las preguntas, entonces estar súper atentos con eso. Sí, para las personas que están ingresando pueden colocar sus preguntas en el chat, sin embargo también vamos a abrir micrófonos si no les vale el micrófono o tienen algún problema de conexión, entonces pilas. Sí, estamos listos entonces. Por favor, Rena. Un segundito más, tenemos un problema de conexión, con la persona que es moderadora de esta mesa acá en Ecuador. Alex, ya regresé, ya me pude Sí, conectar, ya. ok. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos desde sus diferentes geografías. Qué gusto saludarles a la distancia, gracias a México, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, España, a Venezuela también. Centroamérica, y que se están conectando, que nos escriben por interno, por el chat. Gracias por su colaboración, por estar aquí, y sobre todo por sumarse a este evento de índole internacional. Sí, vamos a dar inicio ya con las ponencias. Les comento que este día va a ser moderadora Renata Mantilla, socióloga por la Universidad Central, maestrante en Flaxo, Ecuador. Continúa, Renis. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Esta mesa es sobre migración, religión y realidad social. A continuación, ¿ya pusieron el video, Alex? No, por favor, la primera persona, por favor, que pueda ya abrir su mesa. Muchísimas gracias. Entonces, le damos paso, por favor, a Carlos Fabricio Álvarez Macías. Él es de México y su ponencia es sobre migración y sentido de pertenencia en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, buenas tardes. Espero que se me puedan escuchar. Sí, sí se escucha.
Perfecto. Bueno, un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. La ponencia que les voy a explicar el día de hoy sobre la migración y el sentido de pertenencia en la ciudad de Monterrey. Iniciamos. Bueno, importante pues, para entender esta investigación, hay que ubicar el contexto desde el que estamos hablando. En este caso vamos a hablar de Monterrey, que lo vemos aquí en la ciudad, en el estado de Nuevo León. Se habla, bueno, la zona metropolitana de Monterrey es considerada la segunda ciudad del país más importante en términos económicos e industriales. Se encuentra muy presente el momento de elegir un nuevo lugar para habitar para los mexicanos de las otras áreas del país. Primero, pues se recibe una gran cantidad de inmigrantes de otros estados rurales como San Luis, que lo vemos aquí abajito de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, que son los pues estados aledaños, ¿verdad? Bueno, la situación de los movimientos ha propiciado que en apenas 10 años, del año 2000 en adelante, del 2000 a 2010, se haya experimentado un escenario de expansión urbana pues no visto en el siglo XX. Hay que entender que Monterrey pues es considerada la ciudad más importante, o al menos la segunda más importante en el país, solo por debajo de la capital, debido a sus grandes aportes en el Producto Interno Bruto. Esto conlleva que ya no solo se hable de Monterrey como la única ciudad, sino que se hable de una zona metropolitana. Y acá del lado derecho podemos encontrar a Monterrey con el número 8, y vemos como todos los municipios, desde García, Santa Catarina, Santiago, Allende, Caderita Jiménez, Pesquería, Apodaca, etcétera, todos los municipios aledaños ya forman un área metropolitana. Entonces, ya que ubicamos esto, hay que entender que esta ciudad, pues, tiene, digamos, un choque cultural muy interesante. Por un lado, tiene influencias estadounidenses muy arraigadas, debido a que, pues, tienen la frontera con Texas, hace nada más unas 2 horas en carretera, por lo tanto, pues, es un destino turístico muy frecuente por la gente de Monterrey. Y también contamos con que, pues, muchísima gente fue la que, inmigrante, fue la que forjó la ciudad de Monterrey. A principios de 1900, con la apertura de la fundidora, muchísima gente local empezó a trabajar en esta gran empresa, y por lo tanto todos los demás negocios fueron ocupados por inmigrantes que empezaban a llegar al estado pues en busca de mejorar sus oportunidades de vida. Esta pues investigación que estoy desarrollando va en una fase previa en la que pues he enfocado lo que es el planteamiento, la hipótesis y la justificación en esta mesa para explicar lo que es el tema que ya se maneja y está pues más documentado. En este caso, como ya les había mencionado, pues la zona metropolitana es la segunda ciudad más importante del país. Por lo tanto, es un destino que los inmigrantes pues visitan regularmente. En el 2010, el INEGI colocó a Nuevo León como la entidad con mayor recepción de inmigrantes, con una tasa de 10.6%. O sea, hace 133.657 personas nada más en ese año. Hay que considerar que obviamente pues del 2010 al 2020 pues se ha triplicado esta cifra, ¿verdad? La hipótesis que estoy manejando en esta investigación es sobre cómo las distintas problemáticas sociales bueno, en conjunto con las dinámicas que generan estas, en las zonas más vulnerables, ayudan a que los inmigrantes pues se adapten de mejor manera a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, basándome en Pierre Bourdieu sobre la ocupación del espacio, él menciona que la ocupación del espacio genera lo que es una visión jerarquizada de la realidad. Por lo tanto, las personas que suelen llegar a la ciudad como inmigrantes pertenecen a contextos en los que tristemente no pudieron sobresalir en sus áreas, en sus lugares cercanos, ¿verdad? Entonces tienen que emigrar a Nuevo León y son personas que tristemente no cuentan con la preparación académica suficiente. Claro, hay algunos que sí, pero en su mayoría son personas sobre todo de ascendencia indígena. Por lo tanto, al llegar a la ciudad, pues se ven muy marginados debido a las condiciones económicas, porque Monterrey, al estar tan cerca de Estados Unidos y al ser una de las ciudades que más aporta al Producto Interno Bruto, también es una de las ciudades más caras para vivir. Por lo tanto, vemos en Nuevo León que se empiezan a ir no a la ciudad, sino empiezan a ocupar toda el área de la periferia. Como les menciono, y no vienen nada más a Monterrey, sino que empiezan a ocupar todas las áreas de García, Santa Catarina, Juárez, todos los municipios aledaños, ahí es donde empiezan a concentrarse estas comunidades. Bueno, ya que tenemos esto, podemos mencionar, por ejemplo, cómo Oscar Lewis menciona que en su concepto de cultura de la pobreza, él aplicó este estudio en la Ciudad de México, pero también lo podemos ver reflejado aquí en la Ciudad de Monterrey. Aquí, pues, lo que entendemos por cultura de la pobreza es un mecanismo de adaptación y reacción a su marginalidad con respecto a la sociedad.
Explicado de alguna manera, es una forma en la que la gente, digamos, pobre empiece a adaptarse, empieza a recrear ciertas acciones, patrones de conducta que hacen que su adaptación sea más sencilla. En este caso, pues como sabemos, en las colonias marginales de cualquier área metropolitana, pues vemos rezago educativo, altos índices de drogadicción, violencia. Alfredo Sánchez Castañeda en un artículo menciona cómo la única salida que suelen tener estas personas aquí en Monterrey, al menos hablando de las que ya viven aquí en ambientes de pobreza, es ver a Monterrey ya sea como una oportunidad de un sueño en el que la gente pues viene aquí con algunas expectativas y a pesar de ser rechazados por muchas personas, el simple hecho de que aquí se mueva más el dinero, haya más movilidad social, pues les da un cierto ambiente como de satisfacción. También hay otros que nada más lo ven como un trampolín para llegar al otro lado, para brincar a Estados Unidos. Entonces, pues esta sería mi hipótesis, pensando que todas estas prácticas peligrosas para la sociedad son las que permiten que las personas se vayan adaptando aquí. Como toda el área periférica de Monterrey se encuentra pues atiborrada de una marginación y sobre todo áreas vulnerables, es que las personas al llegar aquí empiezan, como son personas que vienen de los mismos contextos, empiezan a recrear esas prácticas aquí en Monterrey y pues son aceptadas por la gente porque se empiezan, a pesar de que es un choque cultural en el que sí va a haber ciertas discrepancias, la mera estructura la mera estructura es la que permite que las personas aquí se sientan pues más como en casa. Por eso esta investigación va enfocada en cómo las personas inmigrantes van adaptando su sentido de pertenencia a una ciudad, llegándose a sentir más locales que las personas que incluso llevaban aquí ya generaciones atrás. Ya como justificación, el interés sociológico de esta investigación es poder catalogar las vulnerabilidades de las distintas colonias populares. Estas colonias son las colonias pues ocupadas por el sector de la población que no tiene tantos ingresos, ¿verdad? Entonces, ya identificando estas vulnerabilidades, se van a poder implementar planes de acción, políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vulnerabilidad y claro que se puede ir entendiendo cómo se van identificando los inmigrantes de la ciudad de Monterrey. Porque, como les digo, a lo mejor en otras partes del mundo, pues podrán ver a la cultura mexicana como algo muy, pues sí, muy cliché, muy estereotipado. Sin embargo, en México vemos que está dividido en muchísimas regiones con distintos tipos de enfoques culturales. Por ejemplo, de la capital hacia el sur, encontramos más donde se respeta las comunidades indígenas, vemos otro tipo de incluso mercados laborales donde allá se basan más en la recolección de trabajar la tierra, recolección de materia prima. En cambio, en áreas hacia el norte, donde hay más desierto, es donde florece la industria. Por eso encontramos en Querétaro y en Nuevo León, sobre todo, pues, cómo la industria va creciendo, ¿verdad? Conclusiones es al momento que al migrar las personas se enfrentan a convivir con otra cultura. Entonces, solo tienen dos. Una es, pues, abandonar por completo su cultura nativa, o la otra es adoptar la local. Y se parte, por supuesto, que la existencia de un efecto del lugar en donde se moldea socialmente a los sujetos los conforma a un punto de vista social que clasifica un mundo jerarquizado. Por eso las personas cuando llegan encajan a la perfección aquí en Nuevo León, porque como Nuevo León ya tiene ciertos índices de marginación y de pobreza en toda el área de la periferia y el área urbana de Monterrey, estas personas vienen con la idea de que ya todo está estratificado, que ellos vienen nada más hacia acá a tratar de mejorar sus condiciones de vida, pero van a quedarse en el mismo punto. Ellos saben que posiblemente sean tus hijos o su descendencia, si se empieza a ir bien, que puedan realmente salir de esas condiciones de pobreza en las que están actualmente. Como les digo, esto nada más es el avance de una investigación que se está trabajando. Y aquí les dejo pues las referencias por si a alguno le interesa pues seguir informándose un poco más o verlo desde algún otro punto de vista, claro. Muchísimas gracias, sería todo. Muchísimas gracias, estimado Fabricio. Gracias por tu ponencia. Al final haremos la ronda de preguntas y los comentarios. Igual nos pueden dejar las preguntas o los comentarios que tengan por el chat. A continuación tenemos la ponencia de Martín Alonso Jara Carmine. Él es de Chile, de la ciudad de Santiago de Chile, y nos va a hablar sobre la anamorfosis de la realidad social, otros ángulos para la teoría social.
Muchas gracias, Renata. Bueno, para partir voy a dar un pequeño marco conceptual como para que nos podamos entender y después en las preguntas podamos profundizar igual, porque no creo que lo pueda decir todo en los 10 minutos. En primer lugar, el concepto de anamorfosis lo tomo literalmente de lo que es finalmente algo que se deforma o cambia de forma en la medida que se mira desde otro ángulo, se mira desde otro eje. Un buen ejemplo, o quizá el gran ejemplo, es el cuadro de los embajadores de Holbein. Y más allá de eso, la utilización en especial que le doy desde acá es tanto desde la filosofía como desde el psicoanálisis. Por ejemplo, ¿qué es un cuadro? Que es un capítulo de una clase que hace Lacan en uno de sus seminarios. Él va a analizar cómo en el fondo el arte de alguna forma tiene una segunda etapa en su obra desde este cuadro. Y es lo que ha desarrollado, por ejemplo, otros psicoanalistas como Carlos Gómez Camarena, por ejemplo. Pero en mi caso yo lo veo más desde el ángulo de la ciencia, en que yo creo que lo que se expresa en el descentramiento que hay con respecto al cuadro, que en el fondo haya más de un eje, más de un centro, es justamente el descentramiento que hay de la ciencia misma en la obra de Galileo, y en general en Kepler y en todo lo que es el descentramiento que sufre la ciencia en general, más allá de lo que se conoce como el giro copernicano. Se piensa de alguna forma de que el giro o la real revolución científica está, por así decirlo, filosóficamente y posteriormente para las ciencias sociales, en entender de que de alguna manera la Tierra giraba en torno al Sol. Y claro, ahí empieza una utilización distinta, por así decirlo, del método científico. Pero finalmente la influencia kantiana lo que lleva a generar es que hay un mayor centramiento en el hombre, un mayor centramiento también producido a partir de que la filosofía kantiana en general, que influye mucho, al igual que Comte, en lo que entendemos hoy en día por ciencia, por más de que la fenomenología hermenéutica ha tratado de combatirlo, es finalmente donde las percepciones del sujeto se enfrentan a un objeto que no puedo conocer más que por la observación, por la percepción que tengo. E inclusive las fenomenologías hermenéuticas, tratando de salir de esta relación sujeto-objeto, han pasado simplemente a un entendimiento del objeto mismo. Perdón, del sujeto mismo. Entonces, lo que quiero decir en el fondo, para ya entrar más de lleno en la propuesta, es de que tenemos una problemática donde finalmente hay una relación sujeto-objeto que está dada de por sí en el método como lo entendemos normalmente. Entonces, eso no nos permite comprender el descentramiento que existe realmente en el giro galileano. Y Coiré, por ejemplo, que es un muy buen epistemólogo en este sentido para captar esto, se da cuenta de que en el fondo lo que hay que asumir es que no hay un centro subjetivo ni un centro objetivo, sino que más bien va cambiando de acuerdo a las distintas perspectivas que se puedan tener inclusive de la misma concepción de la ciencia. Ese como primer punto epistemológico. Como segundo punto conceptual, entendiendo este punto epistemológico, me planteo desde Zizek para entender la influencia de la ideología, entendiendo este descentramiento en la realidad social. Entonces, en el sublime objeto de la ideología, Zizek hace una buena introducción de cómo esta tensión entre dos centros y no un centro, finalmente genera de que haya una realidad social que de por sí ya está dentro de lo que se podría entender como una falsa conciencia. No es que exista una falsa conciencia con respecto a una persona, un sujeto, un individuo que mira la realidad atravesado por una idea ilusoria, sino que la realidad en sí misma ya conlleva una ilusión. Y a partir de este entendimiento me meto con algo que Bourdieu, para aquí dar el giro sociológico, no solo filosófico, ya había notado. Bourdieu se da cuenta en la dominación masculina de que las prácticas de dominación masculinas son deshistorizadas, es decir, hay algo que hizo historia en algún momento, pero que se olvidó históricamente. Entonces, en la reconstrucción, en el contar la historia, no identificamos cómo algo construido socialmente o de impacto social va generando finalmente las modificaciones sociales que nos tienen hoy en día donde estamos. Entonces, la realidad que damos por dada, natural, por realidad social sin más, finalmente siempre tiene el agregado de algo que no está presentado.
Y aquí voy a conectar un poco quizás con la presentación que hacía Carolina ayer con respecto a la inteligencia. Algo muy interesante que dijo Carolina es que finalmente la inteligencia hoy en día no es democratizada en tanto investigación, no es democratizada en tanto debate, no está presentada. Y desde Bourdieu, desde CISEC y desde esta concepción descentrada del mundo que propongo, lo que podemos ver es que justamente lo que no está presentado es lo que está constituyendo la realidad misma. Es decir, cuando nos enfrentamos a la realidad de la inteligencia estratégica, por ejemplo, nos vemos a un poder que está actuando en tanto no es nombrado. Es algo que está presente en tanto está estructurando la forma en que entendemos al Estado sin ser justamente lo que se visibiliza como el Estado. Entonces tenemos, por ejemplo, diferentes teorías, una alta política, una baja política, una democracia liberal, algo que se acerca más a la diplomacia, a las relaciones internacionales, y por otro lado tenemos un realismo político que piensa que la realidad en sí misma, con las correlaciones de fuerza, el poder presentado, es lo que juega todo. Pero finalmente, si nos abstraemos un poco más para encontrar una materialidad más allá de lo que se nos presenta, con lo que Bourdieu diría como la ilusio, que es justamente esta inmersión en el juego de la realidad, siendo que hay algo que está deshistorizado, cuando abstraemos para lograr verlo, nos damos cuenta que finalmente, más allá de una alta política o una baja política, tenemos finalmente un complemento de la contradicción. Y aquí doy nuevamente un giro con CISEC. La estructura de por sí vive también del fetiche. CISEC cree que el síntoma lo descubre Marx y que lo inventa Marx y finalmente lo descubre Lacan. Y algo que Lacan ya había dicho, pero que CISEC lo toma muy en serio con respecto al fetichismo de la mercancía. Lo que está sucediendo ahí para el filósofo esloveno es que finalmente hay algo que está presentado como el centro, como el problema, la encrucijada, pero esa encrucijada realmente es solamente en tanto apariencia. Es en tanto ser ahí, que ya está involucrado dentro del entramado ideológico. Entonces, la contradicción, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, la vemos como entre, si tenemos que tener más mecanismos de control, etcétera, una planificación, pero no nos preocupamos realmente, y aquí lo conecto con una pregunta que hice ayer también, de cómo es el Estado que tenemos. ¿Es un ente opresor de clases, por ejemplo? ¿Es un ente que está para producir el mantenimiento de la búsqueda del goce individual? En una lógica casi perversa, donde la razón está al servicio de un goce irresponsable que no se preocupa por los otros, por ejemplo, los que pueden estar en gran desigualdad, en pobreza absoluta, etcétera. O es un Estado, por ejemplo, que hoy en día no existe, pero que podemos pensar que podría existir, que se preocupa finalmente de barrarse a sí mismo siendo el mismo Estado. O sea, dejar de ser ese espacio abstracto de poder, siendo justamente utilizado y pudiendo ser utilizado por todos, la ciudadanía en general me refiero aquí. Entonces, lo que en el fondo estoy tratando de mostrar es de que todas estas reflexiones sobre ideología, sobre la realidad, nos llevan a pensar de que en el fondo hay algo que nos está mostrando cada vez que hablamos de la realidad. Y aquí un poco esto es algo que estoy trabajando todavía, que tiene para largo, yo creo al menos 2 años más, pero que es el punto fundamental, creo yo, de darle un giro a la sociología a partir del descentramiento, que es poder lograr ver en qué punto hay una falla, una fuga en la realidad que nos permita justamente generar un cambio. Y pasar realmente a ser un deporte de combate, pasar realmente a dejar de interpretar, como lo hacían antes de Marx los filósofos, la realidad e intentar transformarla desde la sociología. Y yo creo que ese punto de fuga se puede encontrar justamente en las estructuras lógicas. Y aquí me voy a Badiou para ir terminando ya, que es, creo yo, un filósofo que nos da mucho rendimiento en la sociología. De hecho, hay un sociólogo mexicano, Miguel Ángel Olivo, que escribe un libro llamado El impasse del sujeto, donde aborda la sociología según Badiou desde su perspectiva. Yo doy una lectura un poco distinta, pero es que Badiou finalmente nos propone una relectura de Platón, y es donde el mundo ya no es un mundo sensible y un mundo inteligible. ¿Y por qué esto tiene importancia para la sociología? Porque si la realidad de alguna manera se nos presenta en tanto empirismo, en tanto es lo que hay, y que a través de la estadística o de la fenomenología intentamos conocer, pero de alguna forma nos sigue mostrando
otra salida, una salida que ya de por sí es ideológica. Lo que necesitamos justamente es poder llegar a ese real que está más allá de la realidad, pero que está presentado en la misma realidad. O sea, es decir, no hay un metalenguaje, no hay algo prediscursivo, sino que en la misma ideología misma de la realidad podemos identificar un real que nos disloque, un real que haga como al cuadro de los embajadores, poder ver ese cráneo, esa calavera, que si tú ves el cuadro de frente no lo observas, pero si la miras desde otro ángulo, logras observar. Y ese es el anamorfismo finalmente. Es ese anamorfismo, esa visión de lo que está en la realidad manifiestamente presentado, pero que no es posible de buenas a primeras identificar. Yo creo que da en el punto Badiou cuando trata de identificarlo a través de la teoría axiomática de conjuntos y de una lógica matematizada que le llama gran lógica. Valiéndome de eso, hago la siguiente propuesta, y aquí para ya cerrar, creo que hay dos tipos de estructuras en toda la realidad social que nos permiten ver lo real o quedarnos en el fondo ideológico, que es finalmente una estructura subjetiva y una estructura emancipatoria. La primera actúa simplemente como una creencia o un gran otro, por usar nuevamente la teoría de Lacan. O sea, decir, por ejemplo, este foro se llama, tiene que ver con religión también hoy día. La religión misma, diría desde esta perspectiva, no es que nos haga creer que hay una falsa conciencia y nos haga creer en algo que no existe, sino que nos hace soportar la realidad. La religión es ese punto de donde nos apoyamos para poder seguir soportando quizás cosas muy injustas. Y en este sentido también pasa, por ejemplo, con la discusión del Estado y la discusión de inteligencia. Quizás el problema no está hoy en día en cómo las leyes están prefiguradas quizás de una forma en que nos llevan a algo que no existe realmente, sino que quizás justamente esas leyes son las que nos llevan a lo que estamos viviendo. Y el querer cambiarlas es justamente el salto que hay que dar. Y ahí en ese salto, y con esto ya, insisto, perdón que me he alargado más de lo que pensaba, pero para dejarlo bastante marcado, ese salto yo creo que tiene que partir desde un abordar más allá de la contradicción misma que se nos presenta en lo aparente. Por ejemplo, para cerrar ya finalmente, tenemos la clásico proletariado burguesía. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que Marx decía justamente que el proletariado era genérico, y en ese sentido de genérico, de sin característica, no lo podemos atribuir a las clases populares. Tenemos que atribuirlo a algo que sea universal, a algo que sea general, a toda la población, por ejemplo, de un Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, una renta básica universal, metodologías participativas o formas participativas de construcción de las políticas públicas podrían ayudar y deberían ser quizás el punto donde como sociólogos deberíamos estar hincando el diente, por así decirlo, en tanto son llaves para apuntar esos puntos de fuga que nos permiten hacer justamente el anamorfismo, o sea, justamente el ver eso que no estamos viendo y el poder cambiarlo y no quedarnos simplemente en lo que hasta hoy en día es el consenso democrático, o sea, es decir, la mayor ideología posible que Naomi Klein creo que lo decía así como la idea no es que el neoliberalismo sea la única opción, sino que hacemos creer que es la única opción. Fin de mi presentación. Muchísimas gracias, Martín, por tu presentación. Ahorita damos paso a Ingrid Xiomara Parra Bonilla. Ella es de Colombia y su investigación es sobre sociología y religión, impacto transformacional. Muy buenas noches para todos y para todas. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, te escuchamos, estimada Ingrid. Muchísimas gracias. Quiero de antemano agradecerle al Centro Sociológico de Estudios Latinoamericanos por la aceptación a mi ponencia. Es una investigación bastante peculiar desde el campo sociológico que relativamente es nuevo para mí, pero espero desde la parte religiosa, como colaboradora en la organización religiosa Wicca Colombia desde hace 6 años, poderles aportar conocimientos desde el impacto que ha tenido la religión en procesos ancestrales y legislativos. Se entiende que la religión es un fenómeno social, efectivamente, porque es compleja para entenderse desde el campo teológico y desde el campo filosófico, porque buscan esa profunda verdad sobre su razonamiento. Sin embargo, se compone o tratan de buscarle
tres estructuras potenciales o claras dentro de todo lo que va en este proceso. La primera habla hacia el concepto histórico, cómo entender una religión desde su mito de la creación, desde sus deidades, desde sus panteones, desde todo el proceso de formación, constitución y permanencia como religión y no como un estilo de vida. Desde ese aspecto psíquico, también que lo estudia la sociología, es como este segundo componente tratan de entender cómo es que funciona la religión, a través de todos los rituales de purificación, de sanación o de depuración o de conexión de ese ser étnico, de ese ser éter, ese ser que es puntualmente físico, a tener una interacción o a manejar manifestaciones externas con algo psíquico, con algo que es impalpable, intangible, energético. Y desde el punto social es entender cómo es un hecho que es recíproco en sí, donde nosotros como sociedad condicionamos las religiones, pero las religiones nos condicionan a nosotros. Entonces eso como un punto de partida es muy importante, porque realmente el tema que quiero tocar es hacia el tema social. Es ese tema que se ha vuelto complejo de entender, porque se sobreestima que es una acción que es recíproca, pero a la vez no es considerada como un hecho social común, por no ser validado sobre las acciones físicas palpables, sino lo que es más allá, sobre su manifestación psíquica, sobre cómo ese estado emocional impacta y llega a ingresar dentro de estos puntos. Uno de los ejemplos que más me ha impactado hasta el momento, lo hablo muy puntual hacia el tema del hecho social, un texto de Max Weber, donde él explica básicamente en su ética protestante o en la ética calvinista realmente, que la religión, puntualmente la cristianidad, se ha vuelto un proceso puntual para el desencadenamiento del capitalismo moderno. Revisándolo desde un contexto es bastante puntual, pero a la vez bastante, para decirlo de una que otra manera, contradecible. En el sentido de generar un movimiento, efectivamente, la religión ha sido partícipe en muchos procesos históricos. Entre ellos estamos hablando desde generar guerras, desde generar tradiciones, desde generar nuevas costumbres. Un ejemplo social también que aplica hacia la religión es hacia los años de 1960, ya pasada toda la época de posguerra y la industrialización, puntualmente en España, en todo el marco rural, se veían procesos de mucho natalicio. Entonces eran familias, y no solo a nivel de España, sino Latinoamérica, eran familias que tenían un índice de natalidad de 7, 10, 12, hasta 20 hijos, y dentro de esos procesos en donde no había una legislación clara, en donde no se manejaba un proceso como tal normativo ni jurídico, y era tan limitado el concepto de religión y la interacción de sociedad entre las personas de ciudad y entre las personas de campo, se decide que uno de estos hijos quedan una parte con sus padres, la otra parte quedan con sus familiares, la otra parte emigran a otros países, lo que esto de una que otra manera nos permite conocer nuevas culturas y nos permite interactuar con nuevas tradiciones y costumbres, y otra parte quedaban en casas religiosas o empezaban su carrera como sacerdocio. En este entonces era un papel muy importante que una de estas sociedades, de estas familias, tuvieran hijos que fueran con este tipo de descendencia, porque pues les daba renombre y aparte generaban una actitud tanto de renombre, tanto social, les daba una postura elitista, por decirlo de una que otra manera, y aparte pues que la intervención económica ha sido mucho más importante e impactante para este tipo de familias. Respecto a lo que es el tema de las legislaciones, ¿por qué hablamos de la religión como un impacto transformacional? Estamos hablando que ya no solamente se validan las costumbres laicas, ya no se está hablando solo de evangelismo, ya no se está hablando solo de cristianismo ni catolicismo. Se empieza a despertar en Latinoamérica esa cultura de religiones ancestrales, de religiones de culturas nórdicas, europeas, australianas, norteamericanas, y cómo todo ese proceso se empieza a acoplar a la multiculturalidad de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Colombia existía, y de hecho hasta hace pocos años son reconocidas las entidades o los relacionamientos culturales indígenas, los grupos indígenas son reconocidos como sujetos de derecho. ¿Esto qué les implica? Que ya pueden tener y ejercer su derecho a la libre expresión, a la libertad de religión y a la libertad de expresión en un marco común, pudiendo acceder a espacios tanto públicos como privados. Esto también es que los ha apoyado puntualmente a esos grupos indígenas.
a pesar de que Colombia sigue siendo uno de los países donde más índice hay de mortalidad por ser un líder social, también ha sido uno de los países donde mayor investigación se ha hecho porque se entienden que hace parte del proceso cultural, sociológico y político del país. Tocándolo ahora hacia un tema que es ancestral, pero no hacia las comunidades indígenas, ni rom, ni afroamericanas o raizales o gitanas, entra también a reconocerse, en el caso muy puntual de Colombia, la primera política pública de religión sobre la libertad religiosa en Colombia. ¿Por qué? Porque no solamente existen este tipo de grupos, sino se empiezan a adaptar costumbres de mucho más allá, que a pesar de ser reconocidas en menos de un siglo, de un centenario, sus tradiciones abarcan mucho más allá de la misma prehistoria. Por ejemplo, yo soy representante de Wicca Colombia. Wicca como tal es una religión antigua. Se basa en tomar estos principios elementales de alta magia y cómo implementar la conexión a través de un dios y una diosa, que puede ser dentro de un panteón greco-romano, dentro de un panteón celta, y a pesar de que esta religión es reconocida realmente hasta el año 1950 gracias a Gerald Gardner, son costumbres que vienen desde la parte europea, exactamente desde la parte de Gales, estamos hablando también desde la parte de Noruega, estamos hablando desde la parte alta de Escocia. No implica que necesariamente sea una cultura celta, porque como les indico, viene desde marcos mucho más atrás. Pero ¿en qué sentido ha impactado? Ha impactado en el sentido que se ha vuelto menos tabú hablar de temas puntuales, como lo péndulo, como sanación con gemología, de hablar de el tarot, de hablar de un oráculo, de hablar de la brujería como un estilo, como una religión que la cual interpreta los cambios estacionales, con la cual interpreta la energía vital del dios o de ese ser físico con la energía de la diosa, que es esa fuerza psíquica, esa fuerza maternal. ¿Cómo se integra todo esto y logra generarse de un proceso a otro? Ahora bien, llevándolo hacia el concepto sociológico, como les indicaba, esto genera mucho multiculturalismo. Empezamos a tener respeto, aceptación y tolerancia ante este tipo de sistemas de creencias. Empezamos a perderle ya proceso o empezamos ya a quitarle reconocimiento a esa fuente católica de la cual muchos países han sido creados bajo ese marco laico. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros somos un país bastante marcado con el tema del catolicismo. Sin embargo, se empieza a ser mucho más abierto en este tipo de oportunidades. Se empiezan a crear foros, ponencias, espacios, e incluso se llegan a hacer reconocimientos puntuales a este tipo de comunidades que anteriormente eran marginadas. No significa que actualmente se sigan marginando, no obstante, siguen teniendo un proceso de impacto importante. Cuando hablamos de un impacto transformacional, discúlpenme, hablamos también de hasta qué punto nosotros como sociedad condicionamos a la religión y la religión nos condiciona a ella. En pleno siglo XXI seguimos asesinando personas por pensar diferente. En pleno siglo XXI seguimos discriminando a una persona porque tiene un color de piel distinto, un sistema de creencia distinto. Y no vamos más allá de cómo desde el aspecto de la religión, de ese aspecto de esas manifestaciones externas, desde ese estado de bienestar, desde ese estado de ese mecanismo de conexión entre la fase terrenal y la fase espiritual, se siguen dando este tipo de cosas. La legislación a nivel Latinoamérica ha protegido, pero no lo suficiente. Siguen asesinando a este tipo de personas por pensar distinto. Seguimos viendo el tabaco como un vicio, como una droga, cuando realmente llega a tener un punto de concentración, es un punto de sanación, es un punto de conexión directamente con esos ancestros de la fase materna, de esa fase tierra, de esa fase viril, de esa fase joven. Llegamos a tocar también temas muy importantes dentro del campo del reconocimiento y la aceptación, que es entender que aunque no son culturas nacientes en nuestro país, abarcan mucha importancia porque se adaptan a los espacios como tal que nosotros tenemos, se adaptan como tal y logramos adaptarlo también a la cultura y a la historia que tienen nuestros países. Estamos hablando de un ejemplo, aquí en el tema del tema Wicca, yo soy muy puntual con lo que conozco en el tema Wicca, llegamos a entender y hablar con normalidad sobre decir soy brujo o yo soy bruja, desde un tema ancestral,
entender que procesos con el tabaco, como por ejemplo el rape, son procesos de sanación, que más allá de ir a la conexión, nos ayudan también a manejar o a entender ese proceso de purificación corpórea, desde la parte herbolaria, desde la parte ancestral, desde esa parte espiritual, ¿sí? Ahora, desde la parte de la aceptación y el reconocimiento en la legislación, yo insisto mucho en esta parte porque es en donde yo más me he enfocado hacia el área del derecho como tal. En Colombia, muy puntualmente, antes de generar esta política pública de libertad religiosa, nosotros seguíamos teniendo en comparación como las brujas de Salem o las tipo, no sé, acorraladas, por decirlo así, acorralamientos sociales, porque simplemente hay muchos tabús y en Latinoamérica siguen habiendo muchos tabús respecto a este tipo de la religión. No es entenderla como un fenómeno social ni como una ciencia única aplicada, porque no se ha logrado dar un concepto universal sobre el razonamiento, no se ha dado lograr dar un concepto básico sobre lo que es la ciencia o la religión como punto teológico, porque como les indico, esto genera mucho impacto. Bueno, me quedan ya exactamente 2 minutos, entonces a lo que quiero concluir es, nosotros como el deber del sociólogo, como el deber de la sociedad, es más allá de predicar o no, es primero entender que este es un proceso complejo, pero que de una que otra manera está garantizando bienestar individual, bienestar desde la conexión, el reconocimiento de mi parte terrenal, a mi reconocimiento hacia mi parte ancestral, entender que hay un algo más allá. Y esto es un proceso que viene desde hace muchos años atrás, desde un proceso prehistórico, cuando hablábamos del animismo, del dios de la tormenta, el dios de las lluvias, el dios del viento, cómo pasamos de ser sedentarios a nómadas, y aún así teníamos creencias de cómo entender el proceso de la fecundación, de cómo tener rituales para la protección, para tener la fuerza hacia la casa. Entonces, ¿cómo empezamos a adaptar todo esto a medida del tiempo y empezamos a connotarlo hacia lo que tenemos hasta el momento? En este momento seguimos con mucha creencia grecorromana, tenemos panteones celtas, tenemos el panteón druida, hay muchos panteones que en común lo que buscan, o deidades, que lo que realmente buscan es esa conexión y ese respeto entre mi espiritualidad con mi entorno y con mi espíritu individual. Entonces va a ser un proceso que va a seguir en constante investigación, porque es entender cómo un proceso que no es palpable, que no es tangible y que genera realmente un estado de conciencia que no puede ser fácilmente verificado, sigue aún así impactando, sigue generando nuevos procesos religiosos, y cómo las legislaciones de nuestros países empiezan a entender y empiezan a apropiar y a darles ese mismo reconocimiento e importancia de espacios, tanto para las culturas o religiones evangélicas, católicas y cristianas, como para todas las que no pertenecen a esta corriente. ¿Y cómo logra todo esto? Generar un impacto social desde el aspecto cultural, político, económico e incluso educativo, porque es entender cómo un sistema de lenguaje, como un ritual, como algo tan básico como, por ejemplo, las que practican yoga, los que trabajan velas para dar luz a los muertos, cómo entender procesos que vienen tan ambiguos, hacen parte también de un proceso de religión. Muchísimas gracias por la intervención. Espero haber aportado con mi ponencia a cada uno de ustedes, y pues también espero poder aprender mucho de ustedes. A mi familia de Wicca Colombia, que los amo por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. 7 años en la lucha, 7 años por la defensa y el respeto de nuestros derechos de toda nuestra sociedad, y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Estimada Ingrid, te agradecemos mucho por tu ponencia, muy interesante, al igual que la de los otros ponentes. A continuación tenemos la exposición de Daniel Román Acosta. Él es de Colombia y nos va a hablar sobre el sentimiento religioso reactivado por la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias, un saludo, que me apagó por acá. Bien. Bueno, como mencionaba nuestra compañera Renata, un placer tener estos espacios con todos ustedes. En esta tarde pues soy sociólogo, egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela. Actualmente estoy en Colombia y en esto del confinamiento se me ha dado la posibilidad pues de investigar un poco en cuanto a lo que la crisis del COVID-19 ha pues revuelto todo este mundo
y el sentimiento religioso nuevamente vuelve, valga la redundancia, a activarse en la sociedad moderna. Fíjense que el pasado 27 de marzo, cuando en la Gran Plaza de San Pedro, el Vaticano, el Papa da su conferencia al mundo para dar la bendición referente a lo del COVID, no habían feligreses en ese momento. Según datos de Kantar Media, una empresa de España, dice que la audiencia estuvo alrededor de 1.700.000 personas viendo una cuota de pantalla del 7% de la población. Más allá de lo que la religión como tal puede darnos, decía nuestra compañera Ingrid, que estamos más abiertos a estas posibilidades, ese impacto transformacional, ese fenómeno como nosotros lo conocemos, esa institución llamada religión, se ha visto envuelta en muchos, digamos, muchas circunstancias en las que ha de alguna forma transgredido la realidad. ¿Okay? Entonces, desde la perspectiva sociológica, vemos pensadores como Durkheim, Marx, Spencer, que hablan sobre la religión como un papel de importancia en la sociedad. También vemos el otro punto de vista de Webers, donde las ideas, básicamente Marx, cuando hablamos de Marx, las ideas de Marx sobre la religión han ejercido una gran influencia en lo que son estudios de la religión, y su originalidad nace o parte de lo que es la sociología considerada la religión como un conjunto de ideas que han surgido en el parte de desarrollo de la civilización humana. De su crítica a la religión se desprende entonces el concepto de enajenación, donde se dice que Dios no crea al hombre, sino que el hombre crea a Dios, proyectándose y proyectando sus mejores atributos en él. Pero este producto se vuelve ajeno a su productor y a lo que lo denomina. Entonces, la alienación de la conciencia de la realidad económica, las propiedades del hombre se anajenan en Dios, el objeto aparece con vida propia y denomina al sujeto. Marx entonces retoma este concepto y lo amplía de manera que no solamente se encuentra en un plano de la conciencia, sino un plano real. El hombre se enajena en el trabajo y para resolver esta enajenación se necesitan acciones revolucionarias. Entonces, esta conciencia social basada en lo que es la falsa conciencia o una conciencia alienada, sale lo que es la religión, entendiéndose como un aparato ideológico, un pilar del mantenimiento de estructuras y denominaciones sociales o de exclusión social. Si no pertenecemos entonces a un grupo selecto en la religión, pues entonces seremos excluidos. Y también está la parte de las jerarquías sociales en las clases sociales, legitimatizan a partir de argumentos religiosos, encubriendo su carácter como producto en esas luchas de clases. El COVID de alguna forma ha despertado esa creencia. Prácticamente nosotros como seres humanos siempre tenemos o tendemos a creer en alguien o en algo para poder seguir adelante, ¿sí? Hay estudios donde la complejidad en relación a la experiencia religiosa, a lo que se refiere nuestra debilidad como seres humanos en opiniones, se expresa que el fenómeno religioso en verdad es vulnerable, la contingencia, la relatividad de la experiencia humana es frágil, y nosotros en lo que creemos, eso nos da a nosotros esa fuerza, esa valentía, esas ganas de seguir adelante, y podemos seguir adelante porque es una experiencia humana del ser como tal. Entonces, la situación en el momento, pues la religión es una práctica, es algo físico, que además si lo hacemos en voz alta parece tener aún más poder, al igual que los mantras, ¿okay? Y se predispone tanto mental como físicamente hacia una buena actitud. Entonces, el valor de orar o de rezar es que tiene cosas positivas y efectos significativos en nuestro ser. Es hacer algo por lo que estamos pasando, si sufrimos por un familiar,
Entonces las personas a quienes queremos en general, nosotros nos afligimos, pero creemos en algo, creemos en alguien, y eso nos hace sentir mejor, nos hace sentir aliviados. Entonces, el hecho de que la religión nos pueda ayudar no significa que no podamos ser al mismo tiempo críticos de las instituciones o de sus dirigentes o líderes. A pesar de que la reactivación del sentimiento religioso continúa manifestándose públicamente en contra de la gestión de crisis por parte de determinadas instituciones políticas, gubernamentales, y basándonos en el análisis que se está viviendo actualmente, vemos que la sociedad tiene la capacidad de manifestar esa necesidad espiritual y a la vez también puede decir que determina ciertas instituciones religiosas que no están gestionando los recursos terrenales a la altura. Entonces, hoy, por ejemplo, vi un caso en una plaza de acá de la ciudad, porque yo estoy laborando, y es que ellos a determinada hora colocan sus canciones, sus rezos, su misa, y la gente, la iglesia, pues por estar cerrada no pueden acceder, pero la gente se aglomera en las plazas, básicamente alrededor, escuchan los comentarios, están en las canciones, y en modo respetuoso siguen estando allí, creyendo en que esta situación mejore. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde la sociología, nosotros debemos entender que esas orientaciones, como decía Durkheim, que la religión es esencialmente un producto de las condiciones sociales, de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, independientemente de lo que nosotros creamos, de nuestro credo, de nuestra posición ideológica, la religión existe y permite que este fenómeno producido por la sociedad pueda influir en la evolución como seres pensantes. Entonces, también Durkheim habla sobre la religión, que es un hecho social porque nace y obviamente se afirma en el desarrollo de las funciones de los grupos que se proyectan en esta conciencia como tal. Entonces, básicamente nosotros en estos momentos que estamos pasando muchas incertidumbres, algunos pues no tienen empleo, otros no saben si seguir, si no seguir, otros piensan quizás hasta en el último que sería el suicidio, pero la idea es que indiferentemente de lo que nosotros pensemos o creamos o tengamos, debemos tener fe siquiera en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades. Entonces, eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición. A continuación voy a hacer como un pequeño resumen de lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces, primero tuvimos la intervención de Fabricio Álvarez, en donde nos explicaba sobre los procesos de migración en Monterrey, la problemática que sucede allá, cómo se crean otros espacios a partir de la presencia de las personas migrantes y cómo ellas afrontan diferentes problemáticas sociales como el machismo, la discriminación, la homofobia, entre otras cosas. Y también cómo se involucra el sentido de pertenencia desde la concepción de la gente que llega a Monterrey y adopta su cultura en este espacio. También tuvimos la participación de Martín Alonso Jara, quien nos hablaba sobre la anamorfosis en la realidad social, y él nos explicaba sobre la estructura de un elemento que se sustrae al mundo, cómo el mundo es normado, y cómo se inician los procesos de deshistoriarización, y cómo se rehistoriza el mundo social, cómo cambiar esta realidad, y también explicó sobre el Estado desde los elementos filosóficos, la matemática,
cómo se puede reconfigurar esta realidad a la mirada desde un punto diferente que permite detectar lo deshistorizado, es decir, lo subtraído. En la ponencia que nos hizo Ingrid, tenemos sobre la importancia y el impacto y la transformación que tiene el tema religioso en nuestra vida, desde las costumbres, las tradiciones, los rituales, lo entendido, cómo incluso puede generar las diferentes concepciones y perspectivas, podrían generar hasta una guerra que podrían durar años, pero que también cómo estas religiones se han ido marcando nuevos espacios, y también lo que implica entrar a un grupo religioso, entender su historia, las concepciones, y cómo estas culturas religiosas rescatan los temas ancestrales y buscan conexiones desde otros espacios hacia toda la sociedad. Y por último tuvimos la intervención de Daniel Román Acosta, quien nos hizo una reflexión sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando en la actualidad sobre la pandemia del COVID-19 y cómo desde un inicio el Papa se mostró en la Plaza de San Pedro del Vaticano dándonos la bendición para esta época de confinamiento, y cómo la mayoría de la gente en este momento ha recuperado un poco la fe, un proceso de reencontrarse con, no solo con la religión, tal vez con uno mismo, por el momento que estamos viviendo, tratando de entender un poco la importancia de la religión en estos tiempos de crisis, desde los términos psicológicos y sociales, y que también en un momento se canalizan también con lo que es la medicina, y ponerse y encomendarse no solo a Dios, sino también a lo que hacen los médicos. Y que la religión también es una buena medida para una serie de prácticas de dominación frente a la contingencia, y que de algún modo esta situación se nos va de las manos, pero que sin embargo recuperamos nuestra fe para poder salir de estos tiempos difíciles. A continuación abrimos el chat para que nos envíen sus preguntas, nos hagan sus comentarios, igual también para que les pregunten a los ponentes cualquier duda que tengan, si quieren profundizar sobre algún tema. Bienvenidos, y les pedimos de favor que prendan sus micrófonos para que nos puedan ayudar con la interacción. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, claro, te escuchamos, bienvenido. Hola, me llamo Gastón. Sí quería hacer una pregunta a Martín en relación a su exposición. Quisiera consultarle cómo se relaciona su ponencia con las leyes y el Estado. Eso. Hola, bueno, Gastón, yo creo que las leyes y el Estado en el fondo se relacionan con lo que decía yo, en tanto la ley como la conocemos en códigos, conformaciones legales, es decir, todo un ordenamiento jurídico, no es más que el efecto o por así decirlo, un efecto que genera su propia causa en la ideología que está, por así decirlo, puesta en la misma ley. Voy a poner un ejemplo que es el caso chileno, y que yo creo que más de alguno va a poder hacer ciertas analogías, ciertas homologaciones con los casos particulares de sus países. En dictadura, cuando se genera la Constitución de 1980 en Chile, lo que se hace es generar un dispositivo legal, un ordenamiento jurídico a nivel país,
que no entra en vigencia realmente hasta 1990, cuando asume Patricio Aylwin y se acaba la dictadura. O sea, es decir, toda la dictadura, el dispositivo creado por la misma dictadura, no fue, por así decirlo, aplicado a ellos mismos, con las restricciones que tenía, es decir, habían senadores designados, habían un montón de protocolos de veto, existía un parlamento que tenía altos quórum calificados para impedir que se promulgaran leyes que, por ejemplo, alteraran el contenido puntual de las reglamentaciones que se estaban generando. Entonces, en el fondo, lo que se hace es crear una camisa de fuerza para la sociedad democrática a porvenir. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la dictadura chilena fue muy visionaria, lamentablemente para los que somos de izquierda, debido a que lo que hicieron fue crear todo un sistema y un ordenamiento jurídico para cuando volviera la democracia. Y no se aplicó este ordenamiento mientras ellos gobernaban por la fuerza. Entonces, en el fondo, y esta es una distinción que hace el profesor constitucionalista Fernando Atria, una lectura jurídica de la Constitución de 1980 en Chile diría de que la ley fue promulgada y fue aplicada y desde el punto de que se aceptó, empezó a regir como Constitución de Chile. Y el problema sociológico, en este caso, y aquí me conecto tanto con la filosofía propuesta en mi ponencia, como con la sociología misma, el problema sociológico estaría en ver justamente que ese relato, como bien lo describe el profesor Atria, es solo un relato en el papel, y no es un relato en el derecho en acción, o por usar otros términos. Entonces, de alguna forma, la ideología está ya sustraída a la ley promulgada, está ya presente, y en tanto esa ley, en este caso la Constitución, que no es cualquier reglamento, es la Carta Magna del país, vigente hasta hoy en día, se está luchando por cambiarla ahora en octubre, lo que hace en el fondo es estructurar una realidad, pero esa estructuración de la realidad ya está preestructurada por la ideología que conlleva la ley misma. Entonces, si tú me preguntas Estado y ley, yo diría de que hay que diferenciar entonces esa ley configurada en los socios simbólicos dentro de la realidad misma de la ley que estructura la realidad. Y ahí nos vamos directamente a la doctrina del shock, en el caso del ejemplo que estoy poniendo sobre la mesa. O sea, claramente hay un golpe de Estado, una violencia, una dictadura cívico-militar, y todos esos elementos van generando, por así decirlo, a partir de la imposición por el poder, una carga hegemónica, una carga cultural, un sentido común, que es la verdadera ley, lo que Zizek, por ejemplo, le llama la moral superyoica, o esa ley superyoica que no está escrita en ningún lado. Ese consenso social, ya sea impuesto por la fuerza y reproducido por las condiciones materiales mismas, es decir, por ejemplo, en el caso de los sistemas de pensiones, te cambias al que te propone la dictadura o simplemente te despedimos. O sea, esa necesidad material misma que va forjando con fuego, por así decirlo, la historia, está deshistorizado en la ley misma. Esa deshistorización también hace que cuando posteriormente en democracia se pide varias, no solo se pide, en realidad se exige en la calle, varias demandas sociales, como educación gratuita, por ejemplo, el fin al sistema de pensiones de la dictadura, el fin a los privilegios de los militares, aquí nuevamente con el tema de inteligencia, o sea, el fin a la militarización de la Araucanía, donde se está matando mapuches, por ejemplo. Ese tipo de demandas finalmente quedan dentro de una concepción de lo legal y ilegal que ya está trazada por un elemento ideológico. Entonces eso da paso, por ejemplo, a que a través de los elementos, por ejemplo, mismo de inteligencia, se puede decir de que hay necesidad de hacer contrainteligencia contra los grupos mapuche organizados, hay necesidad de hacer contrainteligencia contra la izquierda, por ejemplo, o contra las movilizaciones estudiantiles, por ejemplo. Ahí tenemos los famosos policías, que acá le llamamos los pacos, infiltrados en las protestas. Entonces, yo creo que así más o menos funciona el tema ideológico, el tema de la sustracción, lo deshistorizado, en el Estado mismo y en las leyes hoy en día. Súper, muchas gracias. Martín, muchas gracias por la respuesta. Igual tenemos otra pregunta para ti que dice, ¿cómo crees que esa anamorfosis influye sobre nuestras aproximaciones como sociólogos en objetos básicos de estudio como trabajo, poder, ocio, tiempo,
desigualdades, tomando en cuenta la aceleración de la automatización durante la pandemia y la recolección masiva de datos que lleva ya varios años. La violencia política contra las mujeres, por ejemplo, no será solo humana, sino es ya también algorítmica, creando nuestras formas de discriminación y desigualdad. Bueno, yo creo que o sea, hay varios elementos, pero para ir poco a poco, veo dos tipos de preocupación. Uno está el aumento de la cantidad de datos, por ejemplo, y ahí nuevamente podríamos entrar a hablar del tema de la inteligencia. Yo aquí tengo que ser súper sincero, creo que esta pregunta es de Carolina. Yo creo que hay que hacer un trabajo para ver cómo esta propuesta que estoy dando desde esta anamorfosis de la realidad social, podemos configurarla con una propuesta democrática en el sentido no solo de democracia liberal, sino participativo de los proyectos de las políticas públicas. Por ejemplo, dentro de eso, yo creo que no sería nada loco, quizás es loco con respecto a cómo se da hoy en día, pero no sería loco desde la racionalidad proponer, por ejemplo, que la planificación de inteligencia estratégica tenga que tener algún punto participativo. O sea, es decir, hoy en día es inteligencia política prácticamente lo que se hace. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todos estos datos que se recolectan, yo creo que podrían ser mucho mejor orientados, más allá de si se recolectan o no, si en las planificaciones y por así decirlo, las rúbricas con las cuales después se va a evaluar las rendiciones de cuentas, hay una influencia de la sociedad civil. O sea, es decir, yo creo que la sociedad civil debería estar presente, por así decirlo, en la planificación de la inteligencia estratégica del país, porque finalmente tenemos aquí la disputa de que el Estado nuevamente. Es decir, el Estado es esa abstracción que conlleva un conjunto de reglas, de normas y nada más, o el Estado tiene algo de ideológico de por sí. Si el Estado tiene algo de ideológico, entonces hay que visibilizarlo, porque mientras no lo visibilicemos, va a seguir teniendo la misma influencia. Por otra parte, tampoco hacer una subversión o una revolución desde el movimiento social significa de por sí que vamos a cambiar el Estado. O sea, por ejemplo, la URSS, que elimina la figura de Estado como Estado, genera igual después ciertos mecanismos que reproducen las lógicas del Estado llamándose de otra forma. Entonces, ahí hay que tener la salvedad de apuntar a qué queremos construir, pero también tener la salvedad de ver cómo ciertos dispositivos los podemos poner al servicio de la ciudadanía. Y en este caso yo creo que, por ejemplo, las planificaciones, y no solo hablo de la inteligencia, sino que en general, grandes planificaciones. Se me había silenciado el micrófono. Sí, mil disculpas, Martín. Alguien silenció, por favor, a nuestros participantes. Ayúdennos, más bien. Sí, claro, sigue nomás. Sí, no, para terminar voy a cerrar corto. Bueno, lo que estaba tratando de decir es que finalmente ahí hay una necesidad de discutir, y yo creo que aquí, insisto, Carolina ayer tuvo mucho de razón, y voy en la misma línea, discutir justamente esas cosas que no están presentadas. Y dicho eso, creo que la inteligencia no veo por qué hasta ahora no podría ser un tema de ponerlo a discusión de la ciudadanía. Por otra parte, el dato finalmente simplemente es un dato que debería seguir un camino, una ruta que está dada por las planificaciones, por la política pública. Entonces, en ese sentido, si las leyes y las políticas públicas como acciones del Estado entienden que el Estado es la misma ciudadanía que en el fondo se autogobierna y que los representantes, por decir la autoridad, realmente son servidores públicos y no caciques o grandes jefes como los vemos hoy en día que feudalmente se apoderan de los territorios dominantes, entonces ahí tenemos yo creo que el primer punto. O sea, el problema no es el dato, el problema es la utilización. Y la segunda parte sobre la violencia contra las mujeres, yo creo va también por la visibilización, va también por mostrar que existe efectivamente ideología. Vou te falar na moral, olha o que aconteceu. Ela pega tanto velho, o vulgo dela é museu. Dá pra velho, ela dá pra velho, ó. Dá pra velho, ela dá pra velho. Que isso? Meu peru tá vindo aí, laia, laia, laia. Meu peru tá vindo aí. Meu peru tá vindo aí. Les pedimos mil disculpas a todos los ponentes y los participantes. Parece que tenemos
nos están hackeando nuestro evento. Batendo punheta com o pau no ventilador. Vamos a cerrar este y vamos a crear uno nuevo ya para que puedan ingresar y ya no haya estos inconvenientes. Sete Pagis. É o cara que tá conhecido pelos quatro. Hola, qué gusto, buenas noches. Lamentamos los inconvenientes, estamos todos conectadísimos. No. Es algo que se nos sale de las manos, pero de todas maneras estamos encaminadísimos en las preguntas. Acá en la coordinación interno. Sí, ¿estás conectado, Daniel? Por favor, sí. Para las personas que por favor. Sí, para las personas que por favor quieren hacernos, no sé, sabotearnos un poco el evento, más seriedad, por favor. Este no es el momento y bueno, en fin. Entonces, Rena, por favor, en este momento, aquí en Ecuador se nos va un poquito la señal. Sí. Alex, nos están hackeando. Ya fue expulsada la persona, había entrado como con 5 o 6 usuarios, está nuevamente tratando de ingresar, pero no le vamos a dar el acceso. Entonces, sigamos. Por favor, en este momento va a entrar ya Renata Mantilla. Esperémosle solo un momento, quien es moderadora de la mesa. Sí, en Ecuador se está yendo un poquito la señal. Eso, ahí estamos. Sí, listo. Renata, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, ya regresé, Alex. Mil disculpas por los inconvenientes. Igual algo aplasté por sacar a esas personas, en cambio me salí yo. Todos Listo. se fueron. Alex, yo creo que debemos cerrar este link y deberíamos abrir otro. No sé si no lo... Sí, ahí. necesitamos hacer eso porque nos siguen poniendo cosas, nos siguen mandando mensajes, siguen hablando. Entonces eso realmente es molesto para todos, para los participantes también. Entonces es mejor cerrar este link y crear otro. Sí, estarían de acuerdo. Todos estamos en el chat. Sí, no hay ningún problema. Todavía tenemos más de 45 minutos para abrir micrófonos, entonces no hay ningún problema. Sí, ¿están de acuerdo? Podríamos ingresar todos nuevamente al chat de grupal o no lo sé, estamos aquí conectados, alguien más está, ¿no? Daniel, ¿estás aquí? O podríamos continuar, si pasa algo, les pediríamos mil disculpas. Sí, Renata. Vamos a continuar en este. Sí, Ale, ya como te mencioné, la persona sí está queriendo ingresar nuevamente, Sí. pero no, Ya. no se le puede Ya, dar. entonces continuamos en este. Listo, gracias, Ya, Daniel. bien. Entonces, continuamos. ¿Qué hacemos, Si Renata? alguien más tiene alguna otra pregunta, ¿alguien más? No, vamos a continuar en este link porque ya está controlada la situación, ya se borraron esas personas, ya no van a poder ingresar. Entonces nos vamos a quedar aquí hasta terminar el evento. Más bien, mil disculpas, Martín. Gracias por la paciencia y por la espera y todo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer Sí, alguna intervención o comentario? Yo tenía una pregunta para Fabricio y quería saber cómo es la situación actual de los migrantes con el tema del COVID. Bueno, en cuestión de esos temas, por lo que tengo entendido, no se les ha brindado atención. La verdad desconozco porque no me he enfocado en eso por lo mismo del COVID. Durante este receso me enfoqué más a buscar bibliografía que apoyara más la parte teórica, pero sobre esto del COVID no me he enfocado, la verdad.
Listo, muchísimas gracias. Y también quería saber sobre en qué, o sea, cuál es el choque cultural que se ha dado con la presencia de migrantes allá en Nuevo León. Bueno, eso tiene un origen cultural, antropológico. Monterrey fue fundado por semitas y por judíos, y en el sur abunda más la presencia indígena. Evidentemente, ya con el paso de los años, pues todo México se habla de pues, que somos mestizos, al igual que toda Latinoamérica, pero pues desgraciadamente hay algunas personas que tienen esos auges raciales, más que nada familias muy conservadoras en Monterrey, ya reconocidos sus apellidos y todo. Es una cuestión cultural muy interesante que pasa aquí. Entonces, cuando llegan estas personas también cumplen con un patrón de pues venir casi siempre a trabajar en labores de obra, de limpieza, cosas sí, que la misma gente pues ve como trabajos denigrantes. Entonces, estas personas cuando tratan de llegar aquí, algunas pueden llegar a hacerse buen trabajo, buen negocio, pero tristemente, pues, pues por cuestiones raciales más que nada, pues siguen siendo vistas hacia abajo por la misma gente de aquí. Entonces, por eso es lo que he estado investigando, cómo estas personas se van adaptando a la misma, pues, misma clase, pues, violenta y que hay en la periferia de la ciudad. Por lo mismo de que son las zonas más marginadas, estos inmigrantes llegan aquí y pues es que empiezan a reproducir esas prácticas de Listo, violencia. listo, muchas gracias, estimado Fabricio. Yo tengo una pregunta para Ingrid y quiero que ella nos comente un poco más a profundidad desde su experiencia, o sea, cómo enlazó su tema religioso con la sociología. Muchas gracias, Renata, y a todos los que continúan. Digamos que respecto a lo que acaba de suceder, es normal. Por lo general, la revolución, la resistencia, la adaptación a nuevos pensares o a nuevos actuares encaminados hacia un marco común, siempre va a generar este tipo de enlaces. Entonces, pues, las personas que están, les ofrecemos disculpas y entendamos que estamos haciendo bien nuestro trabajo y nuestra labor social cuando pasan este tipo de cosas. Realmente este es un proceso bastante interesante porque en Colombia, desde la Constitución del año 1991, somos un Estado neoliberal, somos un Estado laico, pero a su vez somos un Estado, entre comillas, social de derecho. Digo entre comillas, ¿en qué sentido? En un sentido en que la legislación es muy estática para una sociedad que es muy dinámica. Por ejemplo, a pesar de que tenemos el proceso ya de aceptación, aprobación y tolerancia hacia las personas LGTBI, siguen habiendo muertes, siguen habiendo violaciones y asesinatos hasta este tipo de población. Realmente este es un proceso que se había marcado desde hace mucho tiempo, porque antes de llegar a la Wicca puntualmente, nosotros pasamos por un sendero hacia lo que es el paganismo. El paganismo se entiende como la persona habitante del campo, como esa persona que tiene esa conexión ancestral. No necesariamente tiene que ser desde la labor indígena, desde la labor Wicca, en mi caso, desde una labor en una religión en general, sino es entender cómo todos estos procesos que generan bienestar emocional y espiritual impactan dentro de los sistemas de creencias de las personas. Entonces tuve la oportunidad de estar en grupos Hare Krishna, tuve la oportunidad de estar practicando la santería, tuve la oportunidad de practicar la magia yoruba, y es entender cómo procesos que se siguen implementando en las familias, como por ejemplo organizar hacia el norte una plantita que para liberar las malas energías, o trabajar desde el Feng Shui como el tema de la abundancia o de depuración energética, cómo cosas tan básicas realmente llegan a trascender a puntos que desde la sociedad enmarca generar espacios, enmarca generar convocatoria hacia nuevas entidades o pensamientos. Por ejemplo, con el tema de la Wicca, cuando en Colombia puntualmente decimos brujería, sigue siendo un tabú de ustedes son los que matan niños, ustedes son los que sacrifican gatos, ustedes son los que hacen trabajos con magia negra, que realmente se le conoce como la magia oscura. Por ejemplo, es la labor de estigmatizar todo el proceso de conceptos que, a pesar que es de la connotación histórica, tienen un significado, realmente cambia
desde el concepto religioso. Entonces, un ejemplo, un grimorio se entiende desde el concepto histórico como un libro oscuro, como un libro de magia negra, como un libro enfocado a manejar hechizos, ya se entiende la diferencia entre un hechizo y entre un ritual, para perjudicar a una persona o dominar a una persona, el estado, el éter como tal, el estado espiritual de una persona. Cuando pasamos al contexto religioso, lo que es la magia yoruba, por ejemplo, o la magia o Wicca, como tal, entienden el grimorio como ese diario, como esa bitácora o como esa expedición de lo que realmente tú vas aprendiendo y dejas consignado en un libro. Entonces, fue interesante entender que realmente la sociedad, aunque siguen habiendo muchos casos de discriminación o ya no se tiene como prioridad un sistema de creencia católico, realmente buscan de este componente para poder equilibrar sus demás esferas. Y cómo esto impacta desde el individuo, desde su primer plano familiar, de cómo un sistema de creencias puede impactar en la educación de un niño, de una niña, hasta llegar a tal punto de consolidar un equipo de trabajo y llevar todo este conocimiento a un estado para decir, existimos, legisle o genere leyes que nos protejan y que nos permitan ejercer nuestros condicionamientos con el objetivo de educar y a su vez con el objetivo de llegar a ese bienestar espiritual. Entonces realmente ha sido un trabajo bastante interesante, se aprende muchísimo, se vive muchísimo la experiencia y pues obviamente se toca la balanza respecto a lo práctico, a la connotación teórica. Listo, muchísimas gracias, Ingrid, por tu respuesta. Tenemos una pregunta para Daniel y dice, ¿crees que esta sociedad está secularizada? Sí, bien, considero que no está tan secularizada. Sí, se puede denotar que hay más ateos, más agnósticos o no creyentes que católicos practicantes, pero no puedo opinar o hablar de que nuestra sociedad está secularizada, tampoco en el resto del mundo. Entonces, creo que se puede manejar una tesis de la secularización donde se pueden aplicar solamente a unos cuantos países del centro o del norte de Europa, por ejemplo, que globalmente no vivimos en un mundo secularizado. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy religioso. Si fuera una sociedad secularizada, no tendría una moneda en la que está inscrita no sé, un término religioso, por decir algo. Sin embargo, no quiero decir que no podemos confiar en la ciencia. Al contrario, la dimensión religiosa convive con la esfera científica sin ninguna contradicción, especialmente en las circunstancias excepcionales en las que vivimos actualmente. Entonces, cuando sabemos que no tenemos los medios para superar algo, la diferencia clásica entre logos y mitos se resuelve un poco y te encomiendas en lo que en ese momento por socialización o por tradición te ha dado alguna vez una sensación de estar tranquilo. Entonces creo que la sociedad no está tan secularizada como pensamos. Gracias, Daniel, por la respuesta. Igual yo también te tenía una pregunta. ¿Qué opinas tú sobre cómo se ha reinventado la iglesia en este tiempo del COVID? O sea, por ejemplo, ese tema de que primero pedían que se abran las iglesias, pero definitivamente no se las van a abrir porque todavía no están los espacios seguros para que la gente ingrese, no solo a la iglesia, sino para que nosotros compartamos los espacios con otras personas, aún por el tema del contagio. Pero la iglesia también tiene su postura y ha buscado otras formas de reinventarse en este tiempo. ¿Qué opinas sobre eso? Pues tanto la iglesia como otras sectas o otras culturas de la religión se han reinventado, sí. Fíjate que hay personas que comparten un live por Facebook, hay personas que tienen aplicación como Zoom, como esta, como Google Meet, por allí se programan y se reinventan, como comentas. Decía algo muy particular Martín, que mencionó la religión en una de sus intervenciones,
y decía que era soportar, ¿sí?, el proceso en el que estamos pasando. Entonces, independientemente como dije, del credo que tengamos, es importante mantenernos firmes, convencidos de que esto va a pasar, todo pues está en el poder de la mente y nada, seguir adelante indiferentemente de lo que nosotros creamos. Siempre debemos mantenernos al margen de la realidad. Entonces, hay que seguir adelante. Gracias, Daniel, por tu intervención. Tenemos una pregunta para Fabricio que dice, ¿cómo afectó la migración en el aspecto social, económico y salud en la actualidad? Bueno, evidentemente lo que más afectó fue en el factor demográfico, por lo tanto se empezaron a generar más empleos en el sector de servicios aquí. La mayoría de las personas que empezaron a venir pues eran de índole extranjera que venían, por ejemplo, hay un caso muy interesante, muy sonado, que es el crecimiento que tuvo el municipio de Pesquería y de Ciénega de Flores. En esto influye lo que son convenios con la empresa Kia, que aceptaba muchísimos inmigrantes, bueno, no inmigrantes porque venían ya con papeles, muchos residentes de Corea que venían aquí a trabajar en todo lo administrativo y laboral de la empresa Kia. Lo importante de estas cifras de aumento que tuvieron, sobre todo el 35% de pesquería y de 12% anual en comparación a lo que venían manejando antes, es que representan nuevos centros urbanos que han crecido de manera intensa. Por lo tanto, van sobrepasando el crecimiento de la oferta educativa, laboral, la salud y también en la infraestructura urbana. Por lo tanto, se crean ciertos déficits. En el aspecto no es muy alentador porque, como mencioné, pues la periferia se encuentra muy abandonada. Manejan niveles de vulnerabilidad muy altos. Por ejemplo, en niveles educativos, en Nuevo León, cerca del 44% de la población de 15 a 24 años es la que asiste a la escuela. Y esto porque la mayoría está concentrada en las áreas más centrales de la zona metropolitana. En cuestión a nivel estatal, por ejemplo, Nuevo León y las periferias en la zona urbana pues, manejan niveles educativos y de trabajo muy alarmantes. Por eso es que la mayoría caen en negocios ilícitos, tienen que buscar ya sea emigrar de aquí, porque aquí, por ejemplo, llegan y lo ven como un punto de estancamiento, porque no es ni Estados Unidos y aquí la condición no es muy ventajosa para ellos, porque la mayoría de los negocios, pues por lo mismo de la densidad poblacional, a veces no alcanzan a ser suficiente. La mayoría de la gente tiene que recurrir a los negocios informales. Ese sería en el aspecto económico, como pues la mayoría de las personas que llegan aquí pues terminan siendo contratadas por el crimen organizado, buscan la manera de emigrar a Estados Unidos. Por eso hay muchísima movilidad en ese aspecto. Así como la gente va, se va de Nuevo León, también llega muchísimo cada año. Muchísimas gracias, Fabricio, por tu respuesta. También hay otra pregunta que dice, en cuanto a la migración de las mujeres, ¿cómo ha impactado la economía del cuidado? Para Fabricio igual. ¿La economía de qué? De la economía Del cuidado. del cuidado, ok. Bueno, en niveles de mujeres se maneja de manera pues un poco menor según el INEGI, así llegan aproximadamente 51% de hombres y 59% de mujeres. En cuestión, aquí influye mucho el tema cultural, la mayoría de las mujeres vienen con la idea monogámica de quedarse en casa a la crianza de los hijos. Tristemente, como llegan a Monterrey, la mayoría no encuentran opciones laborales estables, se ven en la necesidad de también ponerse a trabajar, ya sea de amas de casa o algo así, en lugares totalmente polarizados. Por ejemplo, poniendo de contexto, hay una colonia aquí en Monterrey muy conocida que se llama La Independencia. En esta colonia, pues los niveles de pobreza y delincuencia son muy altos. La mayoría se han hecho encuestas, en las que, de hecho, las manejo en la referencia de la exposición, pero bueno, se han hecho encuestas en las que la mayoría de las mujeres aquí en opciones laborales terminan trabajando de amas de casa o negocios como tipo call centers últimamente aquí en el área metropolitana, pero ubicados en San Pedro. En cuestión de amas de casa, pues el municipio de San Pedro Garza García en cuestiones económicas se encuentra pues entre la elite de aquí de América Latina. Es algo muy polarizado porque la Independencia pues, es una colonia que se encuentra a relativamente 15 minutos en automóvil
y prácticamente los niveles de abandono y de rezago educativo aquí son muy alarmantes. Entonces, a nivel de mujeres, pues es la única fuente de datos que manejo por el momento. En cuestiones laborales, pues eso es en lo que se van a orientar. Últimamente en la economía del cuidado no sabría cómo relacionarlo. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta para Martín que dice, ¿cómo aplica lo que expuso en los medios de comunicación? Bueno, esperemos pueda terminar la respuesta esta vez. No, pero está todo bien. Agradezco al foro por la resolución tan pronta y rápida de la problemática, de verdad. Se lo agradezco mucho. Con respecto a los medios de comunicación, yo creo que efectivamente, al estar desarrollado, como decía, un espectro ideológico detrás de las leyes, detrás de la configuración social de la realidad, entonces efectivamente cuando un medio de comunicación trata de ser objetivo, lo que sucede es que finalmente termina reproduciendo la objetividad de la postura subjetiva ideológica que está, por así decirlo, hegemónicamente impuesta. Entonces, claramente, cuando, por ejemplo, se hace periodismo, se tacha, por ejemplo, vuelvo al caso de los mapuches, de terrorista el mapuche. Porque, claro, la ley dice que es terrorista, la ley define el terrorismo. Entonces, el periodista, lamentablemente, se ve de alguna u otra manera, al igual que los jueces y muchos otros profesionales, obligado a reproducir lo que se dice que es. Y ahí también el desafío a el periodismo de investigación, el periodismo crítico, sería justamente cómo pueden agujerear también, al igual que la sociología, esas concepciones tan fijas y empezar a cuestionar la realidad. O sea, en el fondo, hay un libro que se publicó en Argentina hace un tiempo que se llama algo así como de, no sé si manifiesto o como compendio para atacar la realidad. Y yo creo que lo que debería ser la investigación periodística es justamente eso, o sea, atacar la realidad. En ese sentido, yo creo que igual está difícil, pese a de que, insisto, hay que hacerlo, pero está difícil porque a los periodistas nuevos se les adoctrina, se les sugestiona en la universidad, posteriormente por las líneas editoriales, para reproducir justamente la realidad tal cual como está. Entonces yo creo que hay que, uno, ser muy valiente, y ser valiente no significa no tener nada que perder, sino teniendo que perder, aún así creer que tus convicciones son más fuertes y arriesgar. Ahí está la verdadera convicción, la valentía revolucionaria. Y por otra parte, yo creo que está también el hecho de tratar de buscar formas de generar cooperativas o de generar asociaciones que permitan cierta independencia de los grandes oligopolios hoy en día de el poder decir mercado de las telecomunicaciones y de las radios, de los diarios. Solo para mencionar, y con esto termino con respecto a los medios de comunicación, por ejemplo, el diario Mercurio en Chile, que fue salvado económicamente en dictadura por Pinochet, hoy en día, por ejemplo, es dueño de muchos diarios en distintas regiones y controlan claramente la línea editorial respecto a diarios. Entonces, para romper con eso, yo creo que es muy importante lo que hacen pequeños diarios electrónicos, como por ejemplo El Mostrador, El Desconcierto acá en Chile, y la investigación que trata de hacer, por ejemplo, CIPER. Y yo creo que es importante también cómo la sociedad civil puede ir generando también estos espacios y a futuro, pensando en un gobierno que ya no sea Piñera, que sea progresista, cómo el Estado puede dar fondos que no sean netamente para desarrollar cosas que el Estado tenga dentro de sus líneas, sino fondos para la libertad de prensa, que sean recursos para gente que quiera hacer periodismo independiente y que no tengan que necesariamente trabajar para el oligopolio actual. Y eso yo creo que va a dar también la posibilidad de crear distintas líneas y que justamente el progresismo, el pluralismo se vea expresado. Eso. Muchísimas gracias, Martín, por tu respuesta. Tenemos una pregunta para Daniel, que dice, ¿consideras que el COVID ha sido el detonante para que las personas se refugien en una creencia más cercana a la religión o ya existía y solo ha sido mayormente visible? Sabemos que en las estructuras mentales de la sociedad, la religión, sea cual sea la tendencia, siempre ha estado presente. Sí, en efecto. De un minuto.
Bien, el COVID no digamos que ha sido un detonante porque realmente ya muchas personas habían perdido, digamos, la fe o la credibilidad, las instituciones habían perdido la credibilidad por sus líderes o las personas que administraban estas instituciones y nosotros de alguna forma ya habíamos tenido experiencias, bien sea en la parte de la religión y sobre pandemias o sobre crisis económicas, sobre otras eventualidades en estos últimos años, nos hemos dado cuenta que, que en ocasiones es bueno refugiarnos entre la familia, entre amigos, entre personas que nosotros estimamos, mentores, profesores, qué sé yo. Nosotros como seres humanos siempre tenemos la perspectiva de confiar o de creer en algo o en alguien. Entonces, como decía nuestra compañera también, Ingrid, eh, independientemente de lo que nosotros creamos o no, nosotros debemos estar centrados en no perder la fuerza, en no perder las esperanzas, no caer en quizás la depresión, sino confiar plenamente en nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas. Entonces, sabemos, sí, sabemos que la sociedad tiene estructuras, determinadas regiones, determinados lugares, y que la religión siempre, decía Durkheim, que hasta que no se acabe la religión, no se acaban lo que son también las estratificaciones. Entonces, siempre va a haber la tendencia a, y siempre va a estar presente ese concepto de creer en algo. La religión sí puede acabarse, la religión puede terminar, pueden terminar en ciertos lugares, como decía, en ciertas regiones, pero igual forma vamos a creer en algo. Cuando se elimine el cristianismo, cuando se elimine el islam, cuando se vayan esas ideologías, entonces vendrán otras y así sucesivamente sería un círculo vicioso. Muchísimas gracias, Daniel, por tu respuesta. Si alguien más quiere decir alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, si tiene algún comentario, igual les invitamos a prender sus micrófonos para poder interactuar. ¿Qué pasó? Ahí. Continuamos con la pregunta para Fabricio que dice, ¿la migración ha tenido factores positivos en esa población para superar los aspectos de vulnerabilidad que fueron el detonante para dejar su lugar de origen o más bien se incrementaron dichos aspectos? Desgraciadamente se han incrementado. Un estudio del INEGI del 2010 mencionaba que la zona metropolitana de Monterrey y la subregión pues, periférica que tiene son casi 5 millones de habitantes, 4.600.000. Por lo tanto, y para esos entonces se tenía un índice de población del 22% que se encontraba con un ingreso pues, inferior a la línea de bienestar. Esta línea de bienestar, pues según el Coneval, quiere decir que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, ya sea relacionadas con la vivienda, con el vestido, con su educación, entretenimiento, entre otras necesidades básicas. Y para el 2015 el Coneval sacó otro estudio en el que ya se había aumentado hasta el 26% y se tenía pues muchísimo miedo de que para el 2020, ahora con estos, si va a ser un estudio, se podría llegar hasta el 30%. Muchas gracias, Fabricio, por la intervención. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Quisiera hacer alguna pregunta?
Bueno, les agradecemos a todos por su participación. En vista de que ya no hay más preguntas, podemos dar cierre al foro. Agradecerles a todos por haber estado aquí presentes. Invitarles también a que nos sigan en las redes sociales y a que se unan en nuestro grupo de chat. Pedirles mil disculpas por lo sucedido. Estas cosas suelen pasar a veces. Y también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Alex, ¿quieres decir algo más? Sí, por favor, con mi gusto saludarlos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Les comentamos, estamos enviando ya nuestras páginas. Por favor, si pueden sumarse y darnos un like, sería plenísimo. Estamos geográficamente ubicados en distintos espacios y eso nos permitiría pues generar más, de alguna forma, más redes, más plataformas. Lamento, ahí me siguen llegando las solicitudes. Les comentamos, por favor, a los ponentes que si tienen, valga la redundancia, sus links, puedan enviarnos con nuestro correo electrónico. Están invitadísimos. Eso queríamos hacerlo. Bueno, pues lo vamos a ir haciendo en proceso. Este fin de semana enviamos ya los links para el siguiente evento académico para que se vayan inscribiendo y tener todo listo. Y están invitados, por favor, para las personas que quieran, vamos a dar talleres gratis, que estamos lanzando ya desde aquí Ecuador, entonces para que puedan sumarse. Todo lo vamos a publicar a través de las redes, a través del chat, y pues esto va a ser para niños, niñas, adolescentes y familias en general. Entonces hay diferentes temáticas que ya tenemos voluntarios, ya todo sumado, todo montado. Entonces, pues, para que ustedes también puedan hacerlo a través de los links que vamos a enviar, todo está extremadamente organizado. Así que damos las gracias a todos los países, Centroamérica, Norte, Sur, y sobre todo para Europa, España, Francia. Bueno, en este momento no tengo todo listado, pero muchísimas gracias por escucharnos. Estamos llegando cada vez a más espacios. Y bueno, les comentamos brevemente que se vienen 6 eventos académicos más, así que hay personas que nos han escrito que tienen bastantes investigaciones y que les encantaría sumarse, así que pues está abierta la participación. Les damos las gracias a todos, Daniel, Fabricio, Carla, Eloy, Dain Gómez, no sé si me equivoco, y a todas las personas que se han conectado hoy. Y bueno, pues estos errores nos permiten seguir avanzando. Renata, ¿me permites un segundito? Sí, por supuesto, Claro. sí, Perdón. sigue Fabián. Fabián, Sí, perdón. no te preocupes. Todo el mundo se equivoca, así que no te preocupes, es común. Bueno, agradecer primero el haber podido participar. Escuchar, es muy interesante escuchar yo tengo muchos más años que ustedes, escuchar a gente más joven, ¿no es cierto?, referirse respecto de realidades que son diarias también en nuestro continente, y no sé si fue coincidencia la fecha o no, pero justamente hoy se conmemora el Día de la Unidad Latinoamericana, o la Unidad Americana en realidad, y es justamente por el natalicio de Simón Bolívar. Entonces, igual es una fecha súper importante, en una visión, ¿no es cierto?, distinta a lo que hoy son nuestros países, lo que hoy es el continente respecto a lo que había en un momento y que desgraciadamente no se pudo conseguir. Entonces, desde ese punto de vista, relacionándolo también con lo histórico, me parece que hay un simbolismo ahí bien importante que coincide. Por eso digo, no sé si la fecha coincidió o fue suerte o estaba planificado así, pero me pareció que era también muy simbólico justamente que sea especialmente en este día y escuchar a exponentes de muchos países y enterarme también un poco más de lo que son también las realidades en otros países. Yo te hablo desde Chile, entonces me parece súper interesante y estoy súper contento de haber participado, de haber podido escuchar las ponencias. Muchas gracias, Farián, por su intervención. Sí, efectivamente, hoy justo es el natalicio de Simón Bolívar y no es una coincidencia, pero es muy grato también recordar esto porque realmente nos une no solo en las ciencias sociales, sino como continente y por nuestra historia también. También queremos invitarles a nuestros otros foros, a las otras ponencias que tendremos la próxima semana, para que se conecten y estén activos, y gracias a todos por estar presentes y por seguirnos. Nos vemos en los próximos foros. Que pasen una buena noche. Hasta luego con todos. Saludos, muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana. Les esperamos el martes.
Daniel, Rena, ¿puede quedarse en un minutito, por favor, chicos? Solo un minutito. Sí, claro, Ale. Estuvo una locura lo que entraron, no podemos creerlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chicos? Oye, se sale de las manos, no puedo creerlo. Pero lo solucionamos rapidísimo, sí. Yo empecé a ver Vale, y te cuento dije, que ¿qué pasó? aquí está ingresando nuevamente la persona. No sé si él quiere comentar algo, quiere agregar algo. Sí, agrégale para decirle con qué Sí, chévere. aquí está, no sé, Enzo también quiere entrar. Pirocudo, ¿cómo te va? Piracudo, sí, claro. Esperen, Brian, no sé si es. escuchen. Sí, claro, vamos a escucharlo a ver. Queremos que hables tu ponencia. También quiere entrar María Eduarda. Claro, María Eduarda, entra, para que hables tu ponencia. Del saboteaje de eventos, sigan, pueden hacerlo ahorita. Mira, ¿tienen cuentas? No. Podemos hacer un scratch, claro. Claro, por Claro. supuesto, ahorita lo copiamos. Por favor. Podemos hacerlo. Y también de los chats es importante. ¿Cómo están ustedes? Es increíble, ¿no? ¿Qué ves? No sé si es una sola persona, son varios. Aquí quiere entrar otro. Son como Deben hackers, ser ¿no? varios. Ajá. Son como, pero tienen estas especialidades. O sea, es interesante también estudiar esto. Mira, cómo la gente claro. entra. Wow. Y te ponen pornografía de la peor, así. Y en el evento, ¿no? Soy brasileña y quiero aprender español. Uy, mira, guau, tienen estos. Eu só quero alma pra tirar lâmina pra molhar ou alguém pra conversar. A sacada é muito alta, por favor, alguém me ajuda. Eu não quero me jogar. Então. Bueno, Ahora sí, listo, ya puedes nos pudimos reír ya. Oh, no, pero qué increíble, Cacha. O sea, ponte que no tienes amigos en un evento y sí me entienden. Y te creas así como 1000 cuentas y wow, el evento es así full, wow. La verdad es que, verás, a mí me pasó una cosa súper extraña una vez con Google Meet y es que yo creé un evento para mis ex compañeras del colegio donde nos íbamos a reunir. ¿Ya? Y cuando yo doy clic en el enlace, Exactamente. me uní a una reunión de unos chicos franceses. ¿En serio? Y yo les digo, y ellos me decían, hola, y yo les